Feliz sábado, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a comenzar con el repaso de escuela sabática de esta semana, que es la lección número 5. Platicamos por ahí con algunos hermanos. Parece que apenas nos llegó la escuela sabática y apenas le empezamos a estudiar y ya vamos casi a la mitad, ¿verdad? Gracias a Dios. En esta ocasión, como ustedes se habrán dado cuenta, pues nos tocó estudiar casi completo el capítulo 4 del libro de Juan, ¿verdad? Así que ese va a ser el repaso de la lección de esta semana. Como cada sábado y como cada vez que vamos a estudiar la lección, pues vamos a inclinar el rostro para pedirle a Dios su dirección para que podamos tener el repaso en esta mañana. Señor, en esta mañana de tu santo sábado, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa de oración. Y queremos pedir tu bendición y tu dirección, Señor, para el repaso de escuela sabática de esta mañana. Bendícenos a cada uno de nosotros y a los que han de ver este repaso a través del internet, Señor, a través de las redes sociales tal vez, que ellos puedan también recibir el mensaje que tienes para ellos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, te lo pedimos todo. Amén. Por ahí hace algún tiempo tuvimos un estudio de Juan capítulo 4, ¿alguien se acuerda? De hecho, por ahí en el canal de YouTube está el video, está el tema. Por si alguien quiere ir a buscarlo, ¿verdad? También tratamos un poquito de Juan capítulo 4, tal vez viéndolo desde otra perspectiva, pero creo que está bastante interesante ese estudio también. Así que en esta mañana, hermanos, bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 4. La lección de esta semana comienza explicando quiénes son los samaritanos, ¿verdad? Y quiénes son pues los judíos, no en una manera extensa, sino en una manera corta. Pues se acuerdan en el estudio que yo les decía, que por ahí está en el YouTube, en el estudio se acuerdan que el pueblo de Israel fue llevado por los cautivos, fue llevado cautivo por los asirios, ¿se acuerdan? Y dice que los asirios dispersaron a sus cautivos por todo su imperio norte. Dice, asimismo, cautivos de otras naciones fueron llevados a reprobar el reino del norte. La población mixta, ¿se acuerdan que vimos que ese pueblo que había sido cautivo se había relacionado y había tenido hijos con naciones extranjeras? Y que entonces el Judá o el pueblo no los querían y decían, ustedes ya son una raza mixta. Ustedes ya se contaminaron con otras naciones. ¿Se acuerdan que lo vimos esto? Bueno, es lo mismo que está diciendo la escuela sabática aquí, ¿verdad? Esos eran los samaritanos. Por eso es que Juan en el capítulo 4, en algún momento de la historia, él recalca y dice, porque samaritanos y judíos que no se llevaban, ¿verdad? Y pues el estudio, el repaso de escuela sabática de esta semana, pues gira en torno a esto, ¿verdad? Ahí a los samaritanos y a Cristo, que era judío. Cristo, el maestro, Cristo como hijo de Dios, ¿verdad? Cristo era Dios, entrevistándose, por así decirlo, con una mujer, dice la escuela sabática, pues con una reputación dudosa, ¿verdad? Dice nuestra hermana por ahí, una reputación
pues no muy buena, ¿verdad? Y pues vamos a ver en esta mañana qué es lo que sucede ahí. Ustedes se dieron cuenta que durante la parte del domingo, durante la parte del lunes, durante la parte del martes, durante la parte del miércoles y durante la parte del jueves, simplemente fue un repaso por párrafos de la Biblia del capítulo 4. Así que, pues vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Ustedes saben que siempre trato de ir en orden por día, pero en este caso, pues solamente leyendo el capítulo, vamos en el orden mismo de la escuela sabática, ¿verdad? Vamos a Juan, capítulo 4. Versículo 1 en adelante. Tal vez en esta ocasión vamos a hacer un poquito más corta la escuela sabática para dar tiempo también a la predicación y dar tiempo a la obra que se ha de ir a hacer terminando el culto divino, ¿verdad? Vamos a ir con la ayuda de Dios a dar libros del camino a Cristo y vamos a ir a dar libros del conflicto de los siglos, ¿verdad? Así que vamos a tratar de entender lo mejor posible y de ir un poco rápido, ¿verdad? Para que se pueda ajustar el tiempo. Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, y hay un paréntesis ahí, aunque Jesús ¿qué? No bautizaba, sino ¿quién? Sino sus discípulos. Fíjense, hermanos, cómo la Escritura dice que los discípulos de Cristo ¿qué? Bautizaban. Hermanos, yo espero no salirme del tema, pero son cosas interesantes. Al fin que es un repaso, ¿verdad? ¿Quién le dio la autoridad a los discípulos de Cristo de bautizar? ¿Quién les dio esa autoridad? Los discípulos, yo quiero hacerles una pregunta antes de que ustedes respondan esta otra pregunta. Los discípulos de Cristo pertenecían a la iglesia establecida de ese tiempo. ¿Cómo ven? No los querían. De hecho, podemos ver en ciertas ocasiones, en muchas ocasiones, a líderes religiosos peleando con los discípulos, ¿sí? Y que incluso en alguna ocasión tuvo Cristo que entrar a defenderlos de los ataques de los dirigentes de la iglesia de ese tiempo. ¿Quién le daba la autoridad a los discípulos de bautizar? El mismo Señor Jesucristo. Aquí podemos darnos cuenta que la autoridad para bautizar no depende de la organización establecida de ese tiempo, no dependía de eso. ¿Quién mandó a Juan a bautizar? Dios mismo, Cristo mismo. Esto lo estoy diciendo porque hoy en día, bueno, se cree que es diferente. Hoy en día se cree y se tiene la idea de que tú tienes que tener un título universitario, tú tienes que tener un grado de estudio donde ahí certifique que eres ministro, un papel visible, donde certifique que tú tienes que ser ministro para que entonces tú puedas bautizar. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, hermanos, ni Juan el Bautista, ni los discípulos habían estudiado en las escuelas de los rabinos. No habían estudiado en las escuelas de la iglesia establecida.
ni necesitaban un título universitario para poder tener la autoridad de bautizar, y no solo de bautizar, sino de hacer discípulos. Como bien dice nuestra hermana, ustedes saben que los discípulos de Cristo, algunos un poco más humildes que otros, pero al fin humildes todos, eran pescadores. Eran hombres ignorantes. Eran hombres que no tenían estudios, que no tenían una carrera, que no habían estudiado con los grandes en el templo, no. Y sin embargo, ¿qué? Cristo los llamó y Cristo les dio el poder y la autoridad. ¿Para qué? Para bautizar. Hoy en día, hermanos, hay iglesias pentecostales donde el requisito para ser ministro, para ser pastor de una iglesia, ¿saben cuál es el requisito? ¿Nadie sabe? Cuando la congregación ve a alguien, a un hombre consagrado, temeroso de Dios, estudioso de las Escrituras, humilde, prudente, no dado al vino, lleno de sabiduría del Espíritu Santo, la iglesia le dice: tú vas a ser pastor de la iglesia. Y lo ungen como pastor. Pero lamentablemente en la iglesia, en nuestra iglesia, parece que se hace a un lado todo esto. No importa si un hombre no es humilde. No importa si un hombre no es estudioso de las Escrituras. No importa si un hombre no es consagrado. No importa si un hombre no es un hombre de oración. Lo que importa es que tenga un título universitario avalándolo como pastor. Y esto es triste. Por eso es que se ha criticado, ¿verdad? Y se ha dicho cuando algún hombre, por ahí incluso anciano ordenado, primer anciano, ha bautizado, pues se le ha criticado, ¿verdad? Y se le ha dicho: no, tú no tenías por qué haber bautizado. Tú no tenías por qué haber hecho esto porque incurriste en una falta, según estas personas, ¿verdad? Pero lo que estas personas, lo que pasa es que son ignorantes. Porque simplemente piensan o dicen o creen lo que ciertos hombres han puesto como leyes. Pero no se fijan lo que Dios y lo que la Escritura ha puesto como requisito para poder hacer esto, ¿verdad? Esto lo comenté, hermanos, por esto que aparece aquí. Personalmente se me hace interesante y no quise salirme del tema, ¿verdad? Dejó Judea, versículo 3, y se fue otra vez ¿a dónde? A Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba ¿cómo? Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como ¿qué? Como la hora sexta. La hora sexta era una hora donde nadie iba a sacar agua, donde no muchos iban a sacar agua. ¿Por qué? Porque era la hora del mero calorón, ¿verdad? Iban o en la mañana muy temprano o iban ya en la tarde. Y de hecho, pues la escuela sabática nos dice que tal vez esta mujer iba a esa hora porque quería evitar el contacto, ¿verdad? Con las personas, con la demás gente. Pero Jesucristo sabía de la existencia de esta mujer.
y sabía lo que ella necesitaba y la iba a utilizar como un instrumento, como un canal para que ella conociera el evangelio, pero no solo ella, sino ¿quién? Su pueblo, ¿verdad? Los samaritanos. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Hermanos, ¿era lógico que Jesucristo le pidiera de beber agua a esta mujer? Claro que sí, venía cansado del camino. Pero la primera razón por la que le pide agua a la mujer no era para saciar su sed, sino para entablar una conversación. Para que Cristo a través de esa conversación llevara a cabo ¿qué? Su plan, ¿verdad? Y en el versículo 8 Juan hace un paréntesis, ¿verdad? Y explica y dice, los discípulos no estaban ahí porque habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Esta mujer sabía de la enemistad que había? Claro que sí, dice, bueno, pues si tú eres judío, yo soy samaritana, ¿cómo es que tú me pides? Y entonces Juan aclara, ¿verdad? Dice, la mujer dice esto y se expresa así, porque ¿qué creen? Los samaritanos y los judíos no se tratan. Juan sabía que nosotros íbamos a leer esto y sabía que necesitábamos saber esto. Por eso él explica, ¿verdad? Bueno, mira, los samaritanos y los judíos no se tratan. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Qué estaba pensando la mujer? Y de hecho la escuela sabática hace una comparación con Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo lo busca también de noche y lo busca también escondiéndose, al igual que la mujer. Lo busca de noche porque Nicodemo sí creía en Jesús, pero tenía miedo ¿de quién? De sus compañeros de la iglesia organizada de ese tiempo, porque ya habían acordado, el capítulo 9 de Juan dice, ya habían acordado que cualquiera que confesara o que creyera en Cristo iba a ser expulsado de la sinagoga. Nicodemo sabía esto. Y decía, no, yo sí creo, pero ¿cómo le hago para que no me vean? ¿Verdad? Y por eso va Jesús de noche. Y entonces Nicodemo le empieza a decir a Jesús, maestro, sabemos que vienes del cielo y esto, y trata por ahí de ocultar su verdadera intención del corazón. Pero Cristo lee el corazón de Nicodemo. Y Cristo le da el mensaje a Nicodemo que debía de escuchar. Le dice, mira Nicodemo, déjate de cosas. De cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces Nicodemo, al igual que la mujer samaritana, piensa que Jesús le está hablando de cosas que literales, pero Cristo lo que hace es que toma las cosas literales, pero para enseñar verdades que espirituales. Lo mismo hizo con la mujer, ¿sí? Por eso Nicodemo responde y dice, Señor, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo tú dices que hay que nacer de nuevo? ¿Acaso me meteré otra vez en el vientre de mi madre? ¿Verdad? Nicodemo pensaba, ¿verdad? Que Jesús estaba hablando de cosas terrenales y la mujer también. Por eso cuando Cristo le dice, si tú supieras quién es el que habla contigo, si tú supieras el don de Dios y quién es el que habla contigo, tú le pedirías agua. Y la mujer dice, Señor, pero ¿con qué vas a sacar el agua? ¿Se dan cuenta, hermanos? El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, mira mujer, yo no estoy hablando de esta agua. ¿Sí o no? Mira mujer, yo no estoy hablando de esta agua, porque cualquiera que beba de esta agua va a tener sed otra vez. Pero el que bebiere del agua
que yo le daré, ¿qué va a pasar? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, ¿qué es el agua de la que se refiere Cristo aquí? ¿Cuál es esa agua? Porque la mujer dice, Señor, dame de esa agua. Y hoy en día nosotros también deberíamos de pedir con anhelo, con interés, con gozo. Señor, dame de esa agua para que ya no tenga yo sed jamás. Y ¿sabes para qué más? Para que en mí haya una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Pero ¿cuál es el agua? ¿Cuál es el agua? Hermanos, si no entendimos qué era el agua, pues no ganamos mucho con estudiar la escuela sabática. Miren lo que dice el don profético. El agua a la que se refería Cristo era la revelación de su gracia en su palabra. ¿Cuál era el agua que se refería Cristo? El agua a la que se refería Cristo era la revelación de su gracia en su palabra. Su espíritu, su enseñanza es una fuente que satisface a toda alma. ¿Cuál es el agua? Su espíritu, su enseñanza, o sea, su palabra es la que satisface a toda el alma. En Cristo está la plenitud de gozo para siempre. La bondadosa presencia de Cristo en su palabra siempre habla al alma. Lo representa como el manantial de agua viviente que vivifica al sediento. Tenemos el privilegio de contar con un Salvador viviente y permanente. Él es la fuente de poder espiritual implantada dentro de nosotros, y su influencia fluirá en palabras y acciones que vivifiquen a todos los que estén dentro de la esfera de nuestra influencia, creando en ellos deseos y aspiraciones de fortaleza y pureza, de santidad y paz y de aquel gozo que no causa dolor. Este es el resultado de un Salvador que mora interiormente. Así que cuando tú vas a buscar a Cristo a través de su palabra, ese es el agua viva, su gracia, su presencia de Cristo, su palabra implantada en el corazón. Y entonces tu alma es saciada de esa sed que tiene. ¿Sabes que muchos hoy en el mundo están sedientos? Pero no se dan cuenta. Y buscan saciar su sed con muchas cosas. Buscan saciar su sed, esa ansia que ellos tienen en su corazón, buscan saciarla con dinero. Buscan saciarla con poder. Buscan saciar esa sed, eso que ellos sienten que les hace falta en su corazón, con vino, con cerveza, con mujeres, con trabajo, con droga. Buscan saciar ese vacío en su corazón con diversión. Y buscan todas estas cosas. Y muchos tal vez lo logran. Pero ¿saben qué pasa al fin? Quedan igual de vacíos que como estaban. Lo único que puede llenar ese vacío en tu corazón se llama Cristo Jesús. Se llama la palabra de Dios, se llama el Evangelio de Cristo. Y cuando la palabra de Dios llena tu mente, llena tu corazón, entonces ahora el único beneficiado no eres tú,
Ahora en ti hay una fuente de agua, que es la palabra de Dios, que es la gracia de Cristo en el corazón. Y ahora tú vas a ser una influencia buena para los demás, porque si tu corazón y mi corazón está lleno de la gracia de Cristo, está lleno de la palabra de Dios, está lleno de esa agua viva, ¿qué es lo que vas a hablar con la gente? ¿Qué es lo que le vas a decir? ¿Qué mensajes le vas a dar? Pues de lo que está ahí en el corazón, de la palabra de Dios. Por eso esa agua que Cristo que le quería dar a la mujer, ¿verdad? ¿Se logró o no se logró el objetivo? Miren, vamos a ver más adelante. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esa agua para que yo tenga sed, para que yo no tenga sed ni venga a sacarla. Fíjense, la mujer como que a estas alturas todavía no entendía, ¿verdad? Y entonces en el versículo 16 hay un cambio drástico, porque el tema en cuestión es una cosa, ¿verdad? Pero el versículo 16 dice, Jesús le dijo, la mujer en el 15 le dice, Señor, dame de esa agua. Y en el 16 Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué ustedes creen, hermanos, que Jesús reacciona así? ¿Por qué ustedes creen que Jesús cambia la plática? ¿Por qué toma otro rumbo? A ver, nuestra hermana Lina quiere comentar, pásenle por ahí espere un momento en lo que le dan ahí para que se escuche. ¿Por qué Jesús tiene este aparente cambio drástico? La mujer, el tema era el agua, ¿verdad? La mujer le dice, Señor, dame de esa agua, y Cristo en vez de que diga, mira, no te la puedo dar, o mira, sí, le dice, ve, llama a tu marido. Da un giro. ¿Cuál es la razón, hermana Lina? Aquí en el deseo de todas las gentes está la respuesta. Jesús desvió entonces bruscamente la conversación. Antes que esa alma pudiese recibir el don que él anhelaba concederle, debía ser inducida a reconocer su pecado y su Salvador. Ahí está. Por eso le dice Cristo, ve y llama a tu marido. Ahí estaba la respuesta indirecta, ¿verdad? ¿Quieres recibir el agua? Date cuenta primero de tu pecado. Para que tú puedas recibir esta agua, y estoy hablando de la mujer, pero también estoy hablando para ti. Para que tú y yo podamos recibir esa agua, hermanos, necesitamos algo que se llama darnos cuenta de nuestra pecaminosidad. Y necesitamos algo que se llama arrepentimiento. No podemos recibir el agua de vida y vivir nuestra vida como queramos vivirla. No podemos recibir el agua de vida sin haber confesado nuestros pecados, pedirle perdón a Dios y reformar nuestra vida. Por eso es que Cristo, ¿verdad? Y ahí nuestra hermana nos dio la respuesta a través del escrito. ¿Necesitaba qué? Reconocer su pecado. Tú y yo no podemos recibir el agua de vida tampoco si no reconocemos nuestro pecado. Voy a poner un ejemplo tal vez tonto, hermanos, a ver si me entienden. ¿Cuándo es cuando tú decides bañarte? Cuando te das cuenta que ¿qué? Que está sucio. Ahora te das cuenta, te das cuenta que necesitas estar limpio. Pero para poder tomar esta decisión, primero tuviste que darte cuenta que estabas ¿cómo? Sucio, igualmente en la vida espiritual. Tú no puedes aceptar a Jesucristo si primero no te das cuenta de ¿qué? De que lo necesitas, de que estás sucio. Un pecador que no se da cuenta que es pecador, pues él piensa que está bien. Él piensa que no necesita nada. Pero una vez que Cristo
que el evangelio, que Dios le muestra que es pecador, ahora se da cuenta. Y ahora dice, ¿y ahora qué hago? Entonces se da cuenta de su pecado, se arrepiente y entonces ahora sí puede recibir ¿qué? La gracia de Cristo en su corazón. Ahora puede recibir esa agua de vida. Hermanos, ¿estamos entendiendo? Versículo 17, respondió a la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Fíjense, hermanos, cómo Cristo, ¿verdad? La desnuda, la descubre y le dice en qué está mal. Pero se lo dice de una manera acusatoria. Se lo dice de una manera amorosa, para que ella se dé cuenta, reflexione de su vida y entonces se arrepienta y pueda recibir el agua viva. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer como que quiso rehuir, ¿verdad? Como que le descubrieron su pecado y dijo, pues como que de esto no me gusta hablar. Y entonces mete otro tema a la mujer. Nuestra hermana Lina quiere por ahí comentar. Sí, hermana Lina. Trató de evadir. Primero cuando le dijo cuando le dijo ve por tu marido y ella dijo no tengo marido, fue una manera de evadir, Ajá. no tocar el tema, pero no se esperaba la respuesta de Jesús. Cuando le sacó todos sus trapitos al sol, también empezó a sacarle otros temas religiosos también para como tratar de cambiar el tema. Así es, y es una autodefensa, por así decirlo, que tenemos el ser humano, ¿verdad? Siempre que nos señalan, siempre que nos dicen nuestros errores, como que no nos gusta. Y sacamos otra conversación, nos hacemos como que no oímos, decimos, pues yo sí, pero tú también, ¿verdad? Y empezamos a decir así como cosas como que no juzgues, no critiques, mírate a ti, hermanos, es como algo, ¿verdad? Que el ser humano, desde Adán y Eva, ustedes pueden ver que cuando Eva fue engañada y le dice a la mujer, ¿qué has hecho? Y dice la serpiente, ¿qué hizo? ¿Aceptó su culpa? Que hubiera dicho, Señor, sí, mira, no sé qué me pasó, por favor, perdóname. ¿Me oyes? No, la serpiente. Y luego va con Adán y le dice, mira, ¿qué has hecho? ¿Y qué dice Adán? La mujer, ¿verdad? Siempre hay excusas, siempre hay culpables, siempre tratamos de zafarnos. Pero lo que quiere Cristo es que no hagamos eso. Si algún día a ti o a mí nos dice nuestro pecado, nos dan una amonestación el predicador o alguien, hermanos, no nos enojemos. No saquemos las uñas, como vulgarmente se dice por ahí. No nos pongamos al tú por tú. Reflexionemos si lo que nos están diciendo es verdad. Y si encontramos que es verdad, humillémonos ante Dios. Señor, reconozco mi pecado. Señor, reconozco que lo que tú me estás mostrando a través de tu palabra, lo que tú me estás mostrando a través de la predicación, lo que tú me estás mostrando a través de un tema, de un estudio, reconozco que es verdad. Señor, por favor, perdóname. Era lo que quería Cristo que hiciera a la samaritana, ¿sí o no? Que reconociera su pecado. Nuestra hermana Lina lo acaba de leer. Sí, hermana Lina, ¿verdad? Que reconociera ella. Pero si nosotros, Dios a través de su palabra, a través del don profético, a través de las predicaciones, nos está señale nuestro error. Y nosotros no. ¿Saben por qué se la pasa señal y señal nuestro error? Porque no lo hemos aceptado. Si lo hubiéramos aceptado ya de tiempo atrás y hubiéramos pedido perdón, ¿para qué no lo iba a señalar ya?
¿Me están dando a entender lo que estoy diciendo? Marco. Eso mismo, hermano, ahí mismo en el deseo de todas las gentes, en la página 158, párrafo 2, sigue diciendo algo muy interesante. Dice que cuando Cristo le dijo a la samaritana acerca de su historia, de su vida, dice, la mujer tembló. Una mano misteriosa estaba hojeando las páginas de la historia de su vida, sacando a la luz lo que ella había esperado mantener para siempre oculto. No era la intención de ella contar, o sea, arrepentirse de eso que ella tenía. Entonces, pues ahí está el principio, ¿verdad? Para nosotros también que, como comenta, si el Espíritu Santo una y otra vez nos está exhortando, es para que nosotros mismos reconozcamos y podamos entonces sí recibir el agua de Dios. Así es. Fíjense, versículo 20. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Decíamos en el tema que habíamos estudiado ya Juan 4, quiero hacer un paréntesis solamente para recalcar esto, que si ustedes ven, los verdaderos adoradores, ¿adoran qué? En espíritu y en verdad. Pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, Cristo quería quitar ahí los prejuicios. Que si en este monte, que si en este otro monte, que si los judíos, que si los samaritanos. Dice, mira mujer, el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. En pocas palabras, Cristo está diciendo, ¿qué importa si es judío? ¿Qué importa si es samaritano? ¿Qué importa si es en ese monte y qué importa si es en el otro? Lo que verdaderamente importa es que adores en espíritu y en verdad. ¿Sí es lo que está diciendo Cristo ahí o no? Hermanos, y si traemos ese principio a nuestros tiempos, ¿qué importa si es católico? ¿Qué importa si es pentecostal? ¿Qué importa si es adventista o si no es adventista? Si está adorando en espíritu y en verdad. Ahora, aquí no estoy hablando de doctrinas. Yo sé que la iglesia adventista del séptimo día tiene la doctrina verdadera. Pero aquellos en su luz, en su poca luz. ¿Sabían ustedes que Guillermo Miller y algunos otros por ahí de su tiempo, bueno, no Guillermo Miller, no, ¿verdad? Pero algunos otros de su tiempo no conocieron el día de reposo, no conocieron el día de sábado? Eran siervos de Dios, eran hijos de Dios, pero no alcanzaron a conocer la verdad del sábado. Y ellos bajaron a la tumba guardando el domingo. ¿Y saben qué? Son salvos. Porque vivieron conforme a la luz que ellos tenían en ese momento. Hermanos, ¿me están entendiendo lo que estoy diciendo? Hoy en día, tal vez hay pentecostales, hay católicos, hay mormones, hay bautistas, que no conocen toda la verdad que la iglesia adventista conoce. Pero ¿saben qué? Son verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y delante de Dios, ellos son sus hijos también. Y tal vez estén más salvos que ni los adventistas. Y a ratito en el tema tal vez vayamos a ver una cita donde dice esto. No crean que yo estoy inventando ni que yo creo esto, no. Porque ¿de qué sirve
que una iglesia tenga grande luz y grande conocimiento, si no anda en esa luz, si no anda en ese conocimiento. Aplican las palabras de Cristo. Si ustedes no vieran, no tendrían pecado. Pero por cuanto dicen, vemos, su pecado permanece. Pero si unos tienen poca luz, unos no tienen mucho conocimiento, vamos a ponerlos en el lado de los samaritanos. ¿Sabían ustedes que la religión de los samaritanos estaba, ya dijimos en la mañana, pero vuelvo a recalcarlo, estaba contaminada con paganismo? Sin embargo, el mensaje del evangelio llegó hasta ellos, fue para ellos. Y ellos recibieron el mensaje muchísimo mejor que los de la propia casa. Ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo. La profecía dice también que al final del tiempo, muchos van a escuchar el mensaje especial para este tiempo. Y dice que lo van a abrazar. Y dice que lo que muchos adventistas no hicieron en 20 años, estos hombres que van a llegar nuevos van a llegar con un celo. Y ellos van a ser los que van a terminar la obra. La mayor parte de los hijos de Dios y de los que van a ser salvos están en las iglesias caídas. Pero viene el tiempo en que han de escuchar el mensaje y van a salir de allí y entonces van a ser más fieles que los adventistas de antaño o que tienen mucho tiempo. ¿Estoy inventando? Eso lo dice el don profético, hermanos. Marco. Mismo contesta esta pregunta. ¿Cómo me pongo yo en comunión? ¿Cómo nos ponemos todos en comunión con Dios? Notemos esta parte, dice, el hombre no se pone en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. No es así. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto. ¿Cuál? Este que ya mencionamos. Así es, gracias, hermano. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores no adorarán al Padre cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La mujer le dice, sé que el Mesías ha de venir, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hermanos, qué experiencia de esta mujer. ¿Te imaginas que un día Cristo se presentara en tu vida de una forma similar? ¿Te gustaría? ¿Sabes que Cristo, como andaba buscando a esta mujer, también te está buscando a ti? Tal vez no se te va a presentar en persona, pero tal vez a través de un libro, tal vez a través de una palabra, tal vez a través de un mensaje, te va a decir Cristo, yo soy. El que habla contigo es. ¿Saben que la escuela sabática dice un dato interesante? La Biblia también nos lo dice, ¿verdad? Que esta fue la única ocasión en que Cristo confesó delante de un ser humano que Él era el Mesías. ¿Sabían que con otros, se acuerdan que decía? Que hasta se desesperó y decían, ya dinos si eres o no eres el que había de venir, ¿se acuerdan? Porque nunca lo decía abiertamente, incluso mandaba
Y le decía a los discípulos, no digan lo que vieron, no digan lo que escucharon. Hasta después, ¿verdad? Que él haya cumplido con su misión. Pero a la mujer, a esta mujer, se lo declaró sin... El que habla contigo, él es, yo soy el Mesías. Hermanos, es interesante que a su pueblo escogido, al pueblo de Israel, al pueblo judío, no le confesó Cristo, no se reveló ante ellos. ¿Por qué? Por su incredulidad. Porque lo rechazaban. Porque él sabía que no iban a aceptarlo. Pero fíjense a quién se le reveló. A una mujer que no era del pueblo, de reputación dudosa, una mujer pecadora, pero que tenía el deseo en su corazón de cambiar su vida. Tenía el deseo en su corazón de conocer al Cristo. Lo mismo pasa hoy, hermanos. ¿De qué te sirve y de qué me sirve pertenecer al verdadero pueblo? ¿De qué te sirve y de qué me sirve pertenecer a la verdadera iglesia? Si mi corazón está duro. Si Cristo no puede revelárseme porque yo no creo. Porque yo no quiero. ¿De qué me sirve decir, soy de la iglesia verdadera? Mi nombre está escrito en el libro de la iglesia. ¿De qué me sirve? Si Cristo no puede revelárseme porque soy un incrédulo, porque mi corazón está duro, porque Cristo tiene tiempo presentándose en mi vida y lo he rechazado. No con mi boca tal vez, pero ¿qué tal mis hechos? Y entonces Cristo, ¿qué? Deja ahí a aquellos y entonces va a buscar a los que sí quieren. Aunque no sean de la iglesia, aunque no sean del pueblo, porque Cristo busca adoradores que de espíritu y en verdad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dice la palabra de Dios que los publicanos y las rameras. Así es. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la situación? Hermana Lina, usted quería comentar algo. Dice, siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu y Dios se revela a esa alma. Él busca adoradores tales, espera para recibirlos y hacerlos sus hijos e hijas. Así es. Ahora, ustedes ven que Cristo le dice a la samaritana, mira, has comprendido el evangelio, ya me presenté en tu vida, deja de ser samaritana y conviértete en judía, vete para allá, porque los que no estén allá no se van a salvar. Hermanos, no. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, de esto? No le dice, deja de ser samaritana. No le dice, ahora hazte judía, ahora pásate para acá con nosotros, porque si no estás acá no vas a hacer nada. Hermanos, no. Jesucristo enseña que no importa el lugar, no importa el monte, no importa tu nacionalidad, no importa tu religión. Lo que importa es tu corazón. Lo que importa es tus ganas de querer conocer a Cristo. Lo que importa es tus ganas de que el agua viva entre a tu corazón. Y vuelvo a repetir, no me malentiendas. Yo no estoy diciendo que cualquiera que esté en cualquier iglesia, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que aquellos que son fieles, vuelvo a repetir, en la luz que tienen, ellos son parte del pueblo de Dios. Vuelvo a repetir, de nada me sirve conocer toda la verdad y estar en la religión correcta. ¿Al pueblo de Israel le sirvió? ¿Al pueblo de Israel le funcionó? No, porque tenía algo que no lo dejaba y era su dureza de corazón. Y otros, como la samaritana, que no conocían, mismo Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. Pero en su luz, en su poca luz que ellos tenían, ella anhelaba conocer a Cristo. Ella anhelaba cambiar su vida. ¿No los hice bolas?
Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer, pero ninguno dijo qué preguntas o por qué hablas con ella. ¿Tenían prejuicios los discípulos? Oh, ellos pensaban que eran los únicos. Ellos pensaban: no, nosotros somos el pueblo. De hecho, los discípulos, varios de ellos andaban con Cristo por interés. Que cuando Cristo se sentara en su trono, no, yo me siento a la izquierda y otro que se siente a la derecha. Ese era su interés de los discípulos. Y decían: aquellos no tienen oportunidad. ¿Sí? ¿Saben ustedes, hermanos, que un día en la iglesia organizada hice un comentario y me expresé así: nuestros hermanos pentecostales esto y esto y esto y lo otro? Y saben que se paró uno en la congregación y dijo: hermano, estás equivocado. Ellos no son nuestros hermanos porque no guardan el sábado. ¿Prejuicio? ¿Acaso Dios deja de amar a sus hijos porque no guardan el sábado? Los ama. Los que no lo conocen, los ama. Y les quiere dar ese conocimiento para que ahora sean obedientes, ¿verdad? Pero vean los prejuicios que había en el tiempo de los discípulos y los prejuicios que hasta hoy en día hay. Creemos ser los únicos. Creemos que vamos adelante de todos. Creemos que por ser del pueblo que levantó Dios en 1844, nada nos puede desviar. Así decía el pueblo de Israel. No, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos el pueblo especial. Nada nos va a pasar en la destrucción de Jerusalén, ¿se acuerdan? No, Dios nos va a salvar. No somos el pueblo escogido. ¿Y qué pasó? El pueblo cayó y fue destruido. Hoy en día, hermanos, tengamos cuidado. No creamos que somos los únicos. No pensemos que por ser el pueblo especial no podemos caer. No podemos desviarnos de la misión que Dios nos ha dado. Porque bien Jesucristo dijo: aún de estas piedras puedo levantar hijos a Abraham. Y en el lenguaje de hoy en día, Cristo diría: aún de estas piedras, señalando a pentecostales, a católicos, a bautistas, a mormones, a testigos de Jehová. Aún de estas piedras puedo sacar verdaderos adventistas. No adventistas nominales, no adventistas de nombre. Verdaderos adventistas que van a abrazar la verdad, van a abrazar la fe. Y ellos son los que van a terminar la obra final. Así lo dice la palabra profética. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Se le olvidó hasta sacar el agua a la mujer. Iba a ir a sacar agua y tiró el cántaro. Porque encontró la verdadera agua. Y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Fíjense, utiliza otra vez Jesús la misma, ¿verdad? Agárralo algo literal para darles a entender algo espiritual. Pues, ni siquiera los discípulos entendían el lenguaje de Cristo. Entonces los discípulos les decían el uno al otro: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida, ya les explica, ¿verdad? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que venga la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y ustedes mismos saben que cuando Cristo dijo esto, no estaba hablando de los campos que estaban sembrados. La gente
que fue a traer la samaritana al pueblo. Dice que venía la gente, los samaritanos, a ver. Y cuando Cristo dijo, de cierto les digo que el campo ya está maduro, estaba señalando a las personas. Y ya estaban listas para recibir el mensaje. Ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra como el que siega, juntos se regocijen, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué pasó? Creyeron en él por la palabra de la mujer, hermanos. Una de las mejores misioneras que ha existido. Mejor que los discípulos, mejor que los de la casa, una extraña, una extranjera, una pecadora, pero que había decidido aceptar a Cristo en su vida. Por lo que había sucedido, por su experiencia, dejó todo, dejó su cántaro, se le olvidó el agua y fue a predicar el evangelio. Creo que tuvo más éxito que Noé en 120 años. ¿Verdad que sí? Porque en 120 años Noé creo que pues nomás salvó a 8 con él. Y esta samaritana, fíjense, por su testimonio, dice que muchos creyeron en él. Que testificaba diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. Y indudablemente nosotros podamos sacar una lección para nosotros aquí, ¿verdad? Quiero decirte una cosa bonita, pero a la vez de preocuparse. Una cosa fea. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿ya has tenido el encuentro con Jesús como esta mujer? ¿Ya te encontraste con Jesús en tu experiencia cristiana? ¿Está fácil o difícil de responder la pregunta? Tal vez por nuestras acciones podamos contestar sí o no. Porque vemos que esta mujer que verdaderamente se encontró con Jesús, una experiencia personal, no pudo dejar de decir lo que le había pasado, lo que había visto y oído. Y sin que nadie le dijera, fue a predicar el evangelio, a traer gente a los pies de Cristo. Y dice el himno, y tú y yo. Hermanos, si tú y yo no lo hemos dejado todo, si tú y yo, si nuestro hablar, nuestra conversación no es del evangelio y de Cristo, tal vez no hemos tenido un encuentro con Jesús. Tal vez no hemos tenido esa experiencia con Jesús, porque si la hubiéramos tenido, no pudiéramos aguantarnos como la mujer samaritana de ir a decir a otros. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Así es. Alguien que tiene esa agua de vida en su corazón, alguien que ha tenido un encuentro con Cristo, no puede dejar de decir lo que ha visto y oído. No puede callarse. Y tristemente, no vaya a ser que tu vida cristiana y mi vida cristiana sea solo un formalismo. Solo voy a la iglesia porque sé que es correcto ir. Solo voy a la iglesia porque me dicen. Solo predico el evangelio porque sé que es un deber. Tengo que ir, no me queda de otra. Hermanos, cuidado. No vaya a ser que estemos viviendo un cristianismo falso. No vaya a ser que estemos viviendo, que seamos solo hombres religiosos, convencidos, pero no convertidos. ¿Se dan cuenta? Por eso en esta mañana yo le pido a Dios
Y tú pídele también que podamos tener un encuentro con Jesús. Una experiencia personal. Que podamos estar convencidos, pero también convertidos. Que el lenguaje de nuestra mente, el lenguaje de nuestro corazón, el lenguaje de nuestra vida sea Cristo. ¿No te gustaría? Hermana Lina, usted quería comentar algo. Y nuestra hermana Belina también por allá. Bueno, hemos hablado mucho sí de la experiencia de las samaritanas, sin embargo me gustaría hacer énfasis de la experiencia de Cristo en esta escena, de qué significó para él cuando dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió. Dice aquí: Jesús se regocijaba de que sus palabras habían despertado la conciencia de la mujer. La había visto beber del agua de la vida y su propia hambre y sed habían quedado satisfechos. El cumplimiento de la misión por la cual había dejado el cielo fortalecía al Salvador para su labor y lo elevaba por encima de las necesidades de la humanidad. El ministrar a un alma que tenía hambre y sed de verdad le era más grato que el comer o beber. Era para él un consuelo, un refrigerio. La benevolencia era la vida de su alma. Nuestro Redentor anhela que se le reconozca. Tiene hambre de la simpatía y el amor de aquellos a quienes compró por su propia sangre. Anhela con ternura inefable que vengan a él y tengan vida. Así como una madre espera la sonrisa de reconocimiento de su hijito que le indica la aparición de la inteligencia, así Cristo espera la expresión de amor agradecido que demuestra que la vida espiritual se inició en el alma. Así es. Gracias, hermana. Nuestra hermana Abelina, por favor. Dice aquí en el comentario, dice, Cristo estaba por encima de todo prejuicio. Dice, él se refirió aquí al campo de acción del evangelio, a la obra del cristianismo entre los pobres y despreciados samaritanos. Su mano se extendió para juntarlos en el granero. Estaban listos para la cosecha. El Salvador estaba por encima de todo prejuicio de nación o pueblo. Estaba dispuesto a extender los privilegios de los judíos a todos los que aceptaran la luz que con su venida trajo al mundo. Le causaba profundo gozo contemplar aún cuando fuera a una sola alma que lo buscara, saliendo de la noche de ceguera espiritual, lo que Jesús no había revelado a los judíos y había ordenado a sus discípulos que guardaran secreto, fue claramente expuesto ante la pregunta de la mujer de Samaria, pues aquel que sabía todas las cosas se dio cuenta de que ella usaría correctamente su conocimiento y sería el medio de llevar a otros a la verdadera fe. La responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Ok, gracias, hermana. Versículo 40. Entonces, cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ahora creemos, no solo por tu dicho, sino porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Tenemos que hacer lo mismo que hizo la samaritana, hermanos. Se ha preguntado, ¿puedes dar algo que no tienes? ¿Cómo se puede dar algo que no tienes? Imposible. La mujer samaritana no pudo ir a dar el mensaje de salvación si primero ella no lo tenía ¿dónde? Tú y yo no podemos, es exactamente lo mismo, tú y yo no podemos ir a predicar el evangelio si primero ¿qué? No está en nuestro corazón. ¿Cómo vas a dar algo que no tienes? Primero tú y yo tenemos que tener un encuentro con Jesús, recibir el agua de vida, que después se convierte en nosotros una fuente de agua que salte para vida eterna, y entonces ahora sí que ir a decirlo a los demás. Pero no termina ahí. Ahora los que oyeron, los que recibieron el mensaje, no solo deben de creer por lo que tú y yo decimos, sino porque ellos mismos ahora tienen que estudiar y tienen que conocer. Y entonces para que puedan decir,
ahora no creemos por lo que tú me dijiste, sino que ahora creo, porque yo mismo he comprobado que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios, que Cristo es el Salvador del mundo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.